Muy buenas tardes a ambos. Muchísimas gracias por comunicarse conmigo. Sí, evidentemente, lidero un equipo de trabajo. Hemos presentado ante la justicia electoral los estatutos del Partido Paraguay Renace, se llama. Eso está en proceso de aprobación. Todavía va a requerir un cierto tiempo para que sea de hecho un partido político, pero simplemente ya queremos iniciar ciertos trámites legales para poder constituirnos como tal, y nuestra idea, nuestra intención es colaborar con un país mejor. Es todo lo que queremos, no nos anima a otra cosa, a pesar de que pueden haber escuchado también de otras personas lo mismo, pero en nuestro caso nace el corazón, todas las ideas que tenemos que van a cambiar el Paraguay. Les puedo asegurar, el Paraguay no volverá a hacer lo mismo después de que esto, si Dios quiere, llegue a la comunidad y que la comunidad, la ciudadanía lo apruebe. Ajá. Esa es la idea. ¿Desde cuándo trabajan en esto, general? Y mire, hace 2 años y medio por lo menos. 2 años y medio. 2 años y medio para hacer la política de Estado. Tenemos una radiografía completa de la realidad del Paraguay. Vemos cuáles son los problemas que tenemos y estamos planteando soluciones para eso. Esto no va destinado en contra de nadie. Simplemente lo que nosotros sostenemos es que el sistema está mal, la estructura está mal, la estructura de gestión, el modelo del Estado paraguayo está mal y necesitamos rectificarlo, eso lo antes posible. Bueno, general, yo le querría antes que nada, ¿verdad? También incluso hacer una consulta, porque usted comenzó ya hablándonos de algo de que obviamente una necesidad como es el cambio, ¿verdad? Esta pandemia y esto que de alguna forma desnudó tantas fragilidades en todos los ámbitos, a este sector político y a este movimiento que ya obviamente tiene pretensiones incluso de llegar a gobierno, ¿qué es lo que más o menos le modificó en la proyección que están teniendo ustedes? ¿Y qué es lo que planean a partir de esta realidad que es otra, verdad? O sea, obviamente ustedes no van a tomar el timón de un país o con una economía o floreciente o con un acuerdo social importante, al contrario, estamos casi enfrentados en muchas cuestiones, general. Exactamente, sí. Realmente nos espera a toda la ciudadanía, porque todo el pueblo paraguayo tiene que cambiar. Tenemos que ver de otra forma nuestro compromiso con el país. Sí, evidentemente cambian muchas cosas, como tenemos que encarar, y se presentan desafíos muy importantes. Nosotros es decir, cualquier gobierno que asuma después del 2023, va a tomar un gobierno con una deuda pública muy importante. De entrada. Incluso no sabemos dónde va a parar eso. No sé cuánto va a parar. Aparentemente ya estamos cerca del 27% del PIB, ya es deuda. Entonces ese es un componente muy importante para poder diseñar cualquier estrategia. Ahora, ¿Qué podríamos hacer? Y bueno, rever todo lo que teníamos previsto en 7 campos para la política de Estado que estamos pensando, y rever todo el modelo de gestión, las instituciones públicas, mire, para darle una idea, sí. 90 instituciones dependen directamente por el Ejecutivo. Imagínense, 90. Entonces eso tenemos que rever todo, cómo ser más eficiente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con toda la cantidad de personas que, si uno revé las estructuras, van a tener que ver, digamos, otra forma laboral? Entonces hay que crearle trabajo a toda la población paraguaya, a todos, para que se puedan insertar en un nuevo modelo de sociedad que tenemos que aportar todo con el trabajo formal. El trabajo formal es una de las posibles soluciones que encontramos para que la cantidad de gente que no paga ningún impuesto también aporte al desarrollo, porque no podemos tener tanta informalidad. Uno de los ejemplos, ¿verdad? Entonces, para contestar tu pregunta, sí, cambia en forma importante nuestra perspectiva, que hay que ajustar entonces lo que tenemos. Lo único que yo les pido al gobierno actual, sí, a los gobernantes de hoy, que no comprometan Itaipú.
Nosotros tenemos que llegar al 2023 por lo menos con que ese 50% de la energía que nos corresponde de Itaipú sea utilizada y planificada para uso de todo el pueblo paraguayo para el desarrollo. Eso es lo único que pedimos, que no toquen nada, que lleguen al 2023 sin haber comprometido nada de Itaipú. Porque escuché, incluso del propio presidente, que creo que formuló una especie de carta de intención al gobierno brasileño para endeudar a Itaipú por 10.000 millones de guaraníes, perdón, 10.000 millones de dólares, sí, señor, más. Y eso va a significar hipotecar el futuro de todos los paraguayos, y eso no puede ser. Entonces lo que le pedimos al presidente, que se mantenga firme, que lleve este barco hasta que termine su periodo, pero que no toque Itaipú. Nosotros tenemos que saber administrar esa energía. La energía es fundamental para el desarrollo, y queremos que Itaipú llegue intacto al pueblo paraguayo. Hace 50 años que venimos nosotros de alguna manera dando de una manera muy favorable nuestra energía al Brasil. Ya es tiempo que el Paraguay lo utilice para su desarrollo y no que sea utilizado para el desarrollo del Brasil. Eso es uno. Y el segundo, que no haga ningún intento de reforma constitucional, que deje eso posterior al 2023, porque este no es tiempo de hacer una reforma constitucional. Yo pienso que el gobierno tiene demasiado inconveniente ahora para intentar formar un nuevo pacto social, que va a ser muy complicado en esta situación. Es lo único que le pedimos al gobierno, y también, por supuesto, le deseamos al gobierno actual que termine bien su periodo, que hagan bien las cosas. No queremos que le vaya mal de ninguna manera, porque esto al final es de todos, el país es de todos. Claro, que el gobierno, perdón, Marta. Mi perspectiva. Perdón, general, que el gobierno que entre en el 2023 se comprometa a liderar un proyecto de reforma constitucional, ¿plantean ustedes? Absolutamente. Tenemos todos los planes porque tenemos que reformar la Constitución, porque el país que se viene después del 2023 es muy diferente al que tenemos hoy. Incorporamos nuevos modelos de gestión, mucho más austeros, combatimos los males que hemos venido arrastrando en el Paraguay hace tanto tiempo, que le hacen daño a todo el Paraguay. Y, sin embargo, le benefician solamente a un grupo muy pequeño de personas. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, y tenemos planes, programas, proyectos, políticas de Estado que van a durar 25 años, su aplicación total. Parte de esa política de Estado lo vamos a convertir en política de gobierno, y la primera parte, los primeros 5 años, vamos a utilizar nuestro tiempo para reformar completamente el Estado, basado en la nueva Constitución Nacional, donde va a cambiar el sistema electoral, todo el tema de cómo combatir la corrupción, el nepotismo y todas esas cosas que tenemos que cortar de raíz. Bueno, y yo le decía incluso que esta situación que vivimos hoy fue un gran termómetro para detectar ese tipo de falencias, ¿verdad? O sea, había sectores que la estaban pasando muy bien, en contrapartida una gran parte de la sociedad enfrentando carencias, ¿verdad? Eso quedó así totalmente al desnudo general. Y vos sabés que estoy en realidad hasta sorprendida con la posibilidad de que haya personas que ya están pensando en el momento electoral. ¿Por qué? Porque se postergaron incluso las municipales. Hay algunas cuestiones que esta pandemia replantearon incluso en materia de gastos y asignaciones. Y eso mismo no le hace atractivo para muchos políticos. Pero evidentemente que hay gente que se está proyectando para otras cosas. Claro, porque eso no viene de ahora. Claro, es lo que él dice, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo cambiamos, por ejemplo, el combate a la corrupción, por ejemplo? ¿Cómo ustedes harían, con qué herramientas, con qué modificación de la estructura jurídica? ¿Se impondrán sanciones mucho más severas? Porque hasta ahora casi nadie de los corruptos, por ejemplo, está preso. Y bueno, por eso la reforma constitucional nos debe llevar
a una optimización del Estado. El Estado tiene que ser más pequeño y mucho más eficiente. Hoy en día, la estructura que tenemos de gestión se presta para la corrupción. Entonces es muy difícil controlar la corrupción porque se le da muchas oportunidades a las personas que están en función pública para que puedan hacer algo que no sea bueno para la ciudadanía. Un ejemplo, por ejemplo, por poner un ejemplo, IPS, por ejemplo. Sí. Yo digo que es muy difícil ser honesto en IPS. Claro que hay miles de personas honestas en IPS. Quiero aclarar, lo que estoy diciendo nomás que los que tienen el poder para administrar los recursos del IPS tienen demasiadas oportunidades y muchas tentaciones para no hacer bien las cosas. Por ejemplo, imagínense, IPS tiene un solo centro de compras de medicamentos, uno solo. Entonces eso, y aquí reparten a los distintos hospitales que tiene IPS distribuido en el país. Entonces es muy fácil contaminarse con eso. IPS, por ejemplo, tiene todo el aporte del 25% que hacen las empresas que están en forma formal, va toda una misma bolsa. En otros países es diferente. Todo el aporte para salud va a un centro totalmente diferente y administra salud. Jubilación va a otra bolsa diferente, que las dos bolsas no se mezclan. Entonces esas son pequeñas cosas que tenemos que ajustar. Vi solamente un ejemplo, cómo podríamos minimizar la corrupción. La corrupción siempre va a haber, pero tiene que estar escondidos y bien escondidos, y saben que si hacen algo se van a ir a la cárcel. De lo contrario va a ser muy difícil cortar, porque ¿qué es lo que le estamos perjudicando a miles de personas haciendo la vista gorda? Y bueno, yo creo que podemos tener un país mejor. Yo realmente confío mucho en el pueblo paraguayo. Es un pueblo que ya pasó tanto, y yo estoy seguro que se va a adecuar, digamos, a esta nueva forma de gestión del Estado. Claro. Usted habló inicialmente de que el Estado paraguayo está compuesto de nada menos que 90 instituciones. ¿A cuánto debería reducirse ese número de oficinas del Estado? Y mire, no le puedo decir, o sea, yo sé que hay aproximadamente 90 dependencias que dependen en forma directa del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Solo Ejecutivo. Claro, Solo Ejecutivo. Del Ejecutivo, Sí. solamente el Ejecutivo. Entonces, es imposible que una persona realmente controle bien eso. Es sencillo, simplemente partimos de esa base. Ahora, tenemos que ver todos los entes autárquicos, cómo funcionan, cuántos son, qué objetivos tiene para poder, en todo caso, funcionar uno, dos o tres institutos, uno, dos o tres organismos en un solo organismo y hacerlo más eficiente. En vez de tener tres asesorías jurídicas en uno, en el otro y en el otro, tal vez agrupando funciones, podemos hacer de que el Estado se achique lo suficiente y también sea eficiente, porque con tantos organismos haciendo virtualmente su propia agenda es muy difícil controlar esto. Claro. Por ejemplo, en materia de defensa nacional, ¿qué es lo que ustedes plantean para las Fuerzas Armadas, por ejemplo? A ver, no podemos largar todavía todo, pero le voy a dar una idea nomás, porque no es momento todavía nuestro criterio de dar a conocer todo. Eso tiene su momento. Claro. Pero yo le voy a decir una idea, por ejemplo, que yo pienso que en cuanto a la defensa, el ministro de Defensa, por ejemplo, debería de orientar sus esfuerzos. Creo que la figura del ministro, que es un asesor que tiene el Poder Ejecutivo en materia de defensa, yo soy partidario, por poner un ejemplo, que forme parte de la cadena de mando, por ejemplo. Eso es un debate de hace rato, pero yo pienso que es mejor. Pienso que el tema de un Estado Mayor conjunto, es la figura actualmente que se utiliza en otros países. Sí. ¿Y por qué Estado Mayor conjunto? Porque los militares, en realidad, al ser Estado Mayor, significa que es asesor de,
O sea, en realidad la Fuerza Armada, o sea, bajo la figura del jefe de Estado Mayor Conjunto y no comandante de fuerzas militares, un pequeño cambio conceptual nomás es, pero es muy importante porque los militares al final son asesores del presidente, son asesores del poder político y no comandantes en sí que pueden hacer lo que quieran en cuanto al uso de la fuerza. Bueno, eso es apenas una parte de lo que hay que hacer. Después el tema del servicio militar obligatorio, tenemos que volver a hablar sobre eso, tenemos que potenciarlo, tenemos que redimensionarlo, tenemos que hacer que el servicio militar obligatorio sea algo espectacular para el ciudadano, donde se vaya y en ese momento puedan compartir lo que tienen, lo que no tienen, los más educados, los menos educados, para que de ahí crezca, digamos, un sentimiento de que la defensa no es un problema de los militares. La defensa es un problema nacional, claro. Es un problema de todos los paraguayos. Y bueno, trabajar en ciertos conceptos que yo creo que pueden mejorar un poco la percepción de la gente de los militares. Bueno, don Carlos, yo no sé si hay otras consultas más, sí, pero básicamente yo quería preguntarle, hace más de 2 años decía usted que están trabajando en esto, ¿y tiene qué entorno, qué personas lo acompañan? ¿Y cuál es más o menos el sector en donde lo visualizamos? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a los colores todavía, o Partido Colorado, Partido Liberal, o de repente surgen algunas que otras opciones, pero básicamente hasta ahí llega nuestra pluralidad política. Bueno, en realidad esto es ciertos ciudadanos preocupados por el país. Nos fuimos juntando con cierta periodicidad, donde en este momento yo fui la cabeza de eso, y las pautas, y empezamos a trabajar entre todos y lo fuimos haciendo de a poquito, viendo nuestra realidad. Yo tengo una base de datos muy importante sobre todo lo que ocurre en el país. Entonces, en base a eso nos fuimos diseñando 7 políticas de Estado que yo creo que van a ser lo que pueden cambiar el futuro del Paraguay. ¿Podría enumerarnos esos 7, general? Sí, cómo no, señor. La primera política de Estado es la reestructuración política administrativa del Paraguay. Tenemos que analizar cómo están todos los departamentos, cómo funcionan, cómo se eligen los senadores, cuáles son los límites al poder, el tema de la reelección, cómo, cuándo, por qué, el tema del nepotismo, leyes sumamente duras tenemos para la gente que familiarmente y planes familiares intenten copar todos los cargos del Senado para abajo. En realidad copan, pero... ¿Cómo? En realidad copan hoy por hoy, pero en fin, la intención es que no lo hagan, ¿verdad? La intención es crear leyes para desarticular eso, y lo importante es que la ciudadanía entienda eso, porque uno ni por más leyes buenas que uno tiene, si el ciudadano no lo siente, la comunidad se tiene que convertir en un contralor social de la gestión pública. Ese es el rol que nosotros queremos que la ciudadanía tenga. Entonces, el primero es eso, el segundo es educación de calidad, la tercera es hacer un nuevo pacto de seguridad social, sí. El cuarto es seguridad jurídica y seguridad ciudadana, el quinto es calidad de vida, la sexta política de Estado es medio ambiente, y la séptima es política de interior en equidad. Entonces, bajo esos 7 conceptos que hablé, se engloba todo el funcionamiento del Estado completo. Como que sea un Estado que le sirva a la comunidad. Queremos hacer las cosas en libertad, dentro de la ley. Queremos que el Estado sea un impulsor de la iniciativa privada. Alfombra roja para los empresarios y sus funcionarios. Tenemos que crear regulaciones mínimas para que se abra una empresa máximo en una semana. Tenemos que agilizar todo eso, eliminar los trámites burocráticos. En fin, hay tantas cosas que podemos hacer que, bueno, ese es el país soñado y que yo sé que es factible. ¿Lo acompañan otros oficiales retirados de la Fuerza Pública, general?
Sí, señor, hay varios oficiales retirados, todo por supuesto, no hay ningún oficial en actividad. Ah, claro. Y bueno, y varias personas se están sumando ahora que están conociendo, que se están ofreciendo, están donando su tiempo, porque nosotros no tenemos infraestructura, dinero para andar pagando todo, no, esto lo hacemos de forma muy austera, muy austera. Y bueno, yo pienso que es la forma de llegar, porque si uno debe demasiados favores, hay que devolverlo, y entonces ya estamos un poco complicados. Claro, ya venimos a salir en lo mismo, ¿eh? Sí, señor. Un empate técnico. Sí. Bueno, don Carlos. Decíamos con Arturo que justo hablar ya de este tipo de situaciones para salirnos un poquitito de esta situación casi de parálisis que tenemos en materia del ámbito político, porque nosotros no pasamos de pactos o componentes. Componentes en realidad. En realidad no pasan de ser componentes las que de alguna forma se están estructurando en las actuales estructuras del Estado, ¿verdad? O sea, no hay otra cosa que nos llame la atención. Y por eso decíamos, vamos a hablarle a este señor que parece interesado en algo en lo que ahora mismo nadie se detiene a pensar. Claro, claro. General, muchísimas gracias por el tiempo, las explicaciones, y seguramente con el correr de los días vamos a seguir conversando, ¿eh? Muchísimas gracias a ambos, les deseo éxito y Dios bendiga al Paraguay. Tenemos que estar mejor nosotros, podemos estar mejor, esa es una mala idea. Claro que sí, es el sueño de todos, en realidad. Sí, señor. Salvo de algunos, bueno, pero eso ya punto aparte. Buenas tardes, general. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Era el general Carlos Jara, ex alto oficial de la Fuerza Aérea Paraguaya.